de la reforma de 2013 a la ley de amparo, solo podían acudir a este juicio quienes tuvieran interés jurídico, es decir, únicamente la persona titular del derecho afectado. Ahora, esta herramienta que tenemos todos los mexicanos para hacer valer nuestros derechos puede ser promovida por quienes demuestren tener un interés legítimo, individual o colectivo. Hoy analizaremos este tema a través de una sentencia de amparo en la que vecinos de la delegación Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, promovieron un amparo en contra de la remodelación de un cine. Soy Verónica González, bienvenidos al Consejo de la Judicatura hoy. Comenzamos. Doña Elda llegó a la oficina y explicó que en su casa se había presentado un abogado que le dijo que debía desalojarla porque ya había sido rematada en un juicio en el cual fue demandado como deudor el esposo de doña Elda. Ya posiblemente yo ya tenga el derecho de habitar toda la casa. El que aquí al lado tengamos un centro nocturno, un centro de espectáculos, un bar, aunque se venda vino tinto nada más, no deja de ser una bebida alcohólica. Los vecinos no están en contra del progreso, no están en contra de quitarle el trabajo a la gente, no están en contra de nada de esto, pero lo que sí, pues tienen hijos chiquitos, tienen familia, compraron una casa en una zona residencial, pues no quieren junto tener un antro. Es un caso en el que quien promueve el amparo es un grupo de vecinos que viven aledaños al predio del que se trata y sobre el que versó toda la controversia. Se revierten las cosas y en esta ocasión se le da razón a los vecinos en el tema, pues que era una de sus peleas más importantes, de declarar la nulidad de esa constancia de 1995. ¿Como del uso de suelo que tenía? Sí. En el puerto de Veracruz, una mujer solicitó el servicio de un asesor jurídico federal luego de que un prestamista al que su marido le debía dinero intentó embargar su casa. Veamos. Qué bueno, me quita un peso de encima porque pues ya yo ya tenía esa preocupación, ¿no?, por lo de mi casa, y pues qué bueno que ya me están apoyando en esa forma ustedes, y gracias a usted, licenciado, por haberme hecho fuerte en esa forma. Elda García Mora, propietaria de esta casa de la colonia Río Medio, en el puerto de Veracruz, estuvo a punto de perder su inmueble. En agosto de 2013, su esposo solicitó un préstamo. Un préstamo que había hecho mi esposo, de 4,000 pesos. ¿A quién se lo hizo? A un, según supuestamente un amigo de él, y prestamista, y resultó que dejó de cobrarle, él pagó 2,000 pesos y los otros 2,000 pesos, dejó de cobrarle a él, se desapareció un tiempo y ya después volvió a aparecer y ya fue como empezó a quererle cobrar una cierta cantidad fuerte, y ahí fue donde empezaron todo el embargo y todo eso. Firmó un pagaré y solo alcanzó a liquidar 2,000 pesos, cifra que se elevó a tal grado que el acreedor pretendió quitarle la propiedad. Me iba a embargarme toda la casa, toda. La desesperación de Elda García la llevó a buscar el apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública en Veracruz. Doña Elda llegó a la oficina y explicó que en su casa se había presentado un abogado que le dijo que debía desalojarla porque ya había sido rematada en un juicio en el cual fue demandado como deudor el esposo de doña Elda, y que la casa ya se la había adjudicado el acreedor. Doña Elda expuso que ella estaba casada bajo el régimen de sociedad conyugal y que quería ver si podía salvar la parte que a ella le correspondía. El acreedor no contaba con que doña Elda era propietaria del 50% de la casa. No podían embargarla ni rematarla en su totalidad, ya que su esposo era dueño de la otra parte. Le expliqué que en la institución somos competentes para promover
juicios de amparo indirecto en materia civil como el de ella, y que en su caso la procedencia de un juicio de amparo dependía de que ella fuera considerada tercero extraño a juicio. Esto significa que ella no hubiera participado en el juicio en el que ella informó que ya habían rematado su casa. Es decir, que no hubiera recibido notificaciones en ese juicio, porque de otro modo no se le podía considerar tercero extraño a juicio. Fue entonces que se presentó la demanda de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Boca del Río, Veracruz. El juez admitió la demanda, señaló fecha de audiencia constitucional y ordenó que se emplazara a todas las partes en el juicio de amparo. No fue posible emplazar a todas las partes en el juicio de amparo y vino un procedimiento especial. El juez dictó sentencia y sobreseyó el juicio, por lo que el asesor jurídico decidió interponer un recurso de revisión. El tribunal colegiado que conoció del recurso revocó la sentencia de sobreseimiento del juez y le concedió el amparo a doña Elda para que se extrajera de ese juicio el 50% que le correspondía a doña Elda. Y esa fue la terminación del juicio, la concesión del amparo en favor de doña Elda para que se respete su 50% que le corresponde de esa casa. A 3 años de haber iniciado el conflicto, todo parece indicar que las cosas están del lado de doña Elda García. El acreedor ya no se presentó para continuar con el proceso jurídico. Entre comillas, sí vivo tranquila. Yo sé que pues ahí el licenciado licenciado Francisco me está apoyando bastante en este problema. Pues me está diciendo el licenciado pues que como no ha habido parte de la persona que embargó, pues ya posiblemente yo ya tenga el derecho de habitar toda la casa. Estos servicios van dirigidos a las personas de escasos recursos, más que nada. Y nosotros damos un servicio profesional y de calidad. Eso nos ha permitido de alguna manera que nos conozca la sociedad y acudan para solicitar nuestros servicios. Elda García estaba casada bajo el régimen de sociedad conyugal y por lo tanto era dueña del 50% de la propiedad. Esta situación fue clave al preparar la estrategia legal para defenderla. Veamos con más detalle qué implica estar casado bajo el régimen de sociedad conyugal. La sociedad conyugal es aquella que se forma entre los cónyuges por el solo hecho de haber contraído matrimonio, es decir, si los contrayentes no pactan un régimen de separación de bienes al momento de la celebración del matrimonio, se da por hecho que tienen una sociedad conyugal. En términos prácticos, la sociedad conyugal consiste en la fusión del patrimonio del marido y el de la mujer en uno solo. El patrimonio producto de la sociedad conyugal, integrado por activos y pasivos, se repartirá entre los cónyuges en partes iguales al momento de la disolución de la sociedad. El régimen de sociedad conyugal se compone del dinero y los bienes que cualquiera de los cónyuges aporten al matrimonio o que durante la vigencia del matrimonio estos adquieran. También del aporte de bienes muebles adquiridos antes del matrimonio y todos los bienes raíces que cada cónyuge adquiera dentro del matrimonio mediante una compraventa con dinero propio. Como le decía al inicio del programa, aquí en la Ciudad de México, en la delegación Coyoacán, un grupo de vecinos se inconformó por la remodelación de lo que en su momento fue una sala de cine. Este asunto llegó a los tribunales y para hablar sobre esta sentencia está con nosotros aquí en el estudio la magistrada de circuito, María Amparo Hernández. Bienvenida. Muchas gracias, Verónica. Un gusto estar aquí para explicarles tan interesante caso. ¿Por qué? A ver, explíquenos por qué es diferente esta sentencia de amparo, diferente a otros juicios. Este amparo, a mí me gusta mucho hablar de él y creo que es muy gráfico en muchas cosas de las que ahora está de moda hablar en el juicio de amparo. Este amparo es un caso que lo hace diferente. Es un caso en el que quien promueve el amparo es un grupo de vecinos que viven aledaños al predio del que se trata y sobre el que versó toda la controversia.
Generalmente cuando conocemos de juicios de amparo, sobre todo en materia administrativa, tenemos como quejosos a las personas a las que directamente solicitaron a la autoridad la obtención de una licencia, de una concesión, de un permiso, y se les niega y se suceden así una serie de cadenas de impugnaciones. A diferencia de la generalidad de estos asuntos, este asunto tiene la particularidad de que no es promovido por quien fue directamente destinatario del acto administrativo, en este caso de la delegación de Coyoacán de la Ciudad de México, sino que quien viene al amparo es quien se ostenta con un interés legítimo, no en los términos estrictos en los que le habla la ley de amparo, porque este asunto empezó en la justicia local, en la justicia administrativa local, pero empiezan básicamente bajo esa noción de que aunque no son los destinatarios precisos del acto administrativo, son personas que por su relación con el predio, por su relación con el acto administrativo, están siendo afectados por el acto que se le otorgó a un tercero, en este caso a la persona moral que quería realizar estas actividades de rehabilitación del para cine. irnos un poco como a los antecedentes del asunto, ¿cómo fue que se obtiene esta licencia o qué es en un principio lo que se podía hacer con este predio? Ay, es una historia un poco larga. Me voy a ir por partes y ya tú me vas diciendo si nos adelantamos, nos regresamos o volvemos a empezar. Es una historia un poco larga que data ya de algunos años. Cuando empieza el conflicto a judicializarse es alrededor poco después del 2010. Empieza una construcción, empiezan las tareas propias de lo que va a ser, no sé si hablar propiamente de una construcción o reconstrucción o rehabilitación de este predio, en el que los vecinos empiezan a inconformarse con las cuestiones que están pasando. Primero a través de pedir que se hagan verificaciones desde que se esté en regla con todo el reglamento de construcción, desde el tema de los cascos, los ruidos, etcétera, de la obra. Y finalmente, al cabo de unos años, desconozco bien a bien los detalles de esa época anterior al juicio. Las cosas que ahora te comento son pequeños destellos de información que van apareciendo en los autos que nosotros tuvimos a la vista, y alrededor de 2011, 2012, esto toma forma de juicio. Primero toma forma de juicio como un juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso del entonces Distrito Federal. En una primera instancia, los vecinos impugnan la nulidad de una constancia de uso de suelo expedida en 1995, en el que consta que se tiene autorización para que ahí opere, entre otras cosas, un cine. Se impugna ante la justicia contenciosa local esa constancia de uso de suelo, insisto, de 1995, y más adelante les diré por qué es muy importante insistir en la fecha. En el curso de ese juicio se van conociendo otra serie de actos que se van incorporando a la materia del juicio, y eventualmente en esa primera instancia se sobresee en el juicio. Se les dice, estoy resumiendo muchísimas cosas. Años. Sí, estoy resumiendo muchísimas cosas para que con esta reserva se tome lo que explicaré en lo sucesivo. En muy pocas palabras se les dice que ya tenían tiempo viviendo ahí, que desde que compraron conocían las circunstancias de que ahí habría un cine y que era demasiado tarde para ir a pedir la nulidad de esa constancia de uso de suelo. Inconformes con esa decisión, se van a apelación también en el contencioso administrativo de la Ciudad de México. Exactamente. Y es en esa apelación donde se revierten las cosas, y en esta ocasión se le da razón a los vecinos en el tema, pues que era una de sus peleas más importantes, de declarar la nulidad de esa constancia de 1995. Como del uso de suelo que tenía. Sí. Magistrada, vamos a hacer una pausa y de regreso nos vamos adentrando un poco más al tema y para ver finalmente cómo es que llegó este asunto al tribunal colegiado. Perfecto. Vamos a la pausa y de regreso le tenemos más detalles sobre este caso. No se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura. Hoy regresamos con más. Quisimos hablar con ellos y explicarles que, bueno, estas son nuestras casas, esto es nuestro patrimonio, aquí viven nuestros hijos. Al querer nosotros hablar con ellos y encontrarnos con negativas y mentiras que nos siguen diciendo y nos siguen engañando, pues obviamente tuvimos que acudir a las instancias judiciales, ¿no?
Estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros y estamos conversando con la magistrada María Amparo Hernández sobre este caso muy particular que llegó al tribunal. Antes de retomar nuestra charla, quiero invitarla a ver una pieza que armó mi compañero Emanuel Saldaña. Él fue a platicar con los vecinos en este caso. Entonces vamos a ver qué testimonio nos trae y regresamos con más comentarios sobre Perfecto. el tema. Vamos a verla. En el 2010, luego de varios años de estar abandonado, el antiguo Cine Coyoacán fue remodelado. Los administradores del inmueble dijeron a los vecinos que las actividades del nuevo lugar mejorarían el barrio. Un centro de espectáculos con arena para lucha libre y un bar con un aforo para 500 personas. Los vecinos estuvieron en total desacuerdo. El que aquí al lado tengamos un centro nocturno, un centro de espectáculos, un bar, aunque se venda vino tinto nada más, no deja de ser una bebida alcohólica. Estamos viendo y viviendo en la actualidad situaciones que desafortunadamente el alcohol está llevando a que se pierdan vidas, a que se conviertan delitos. Entonces debemos de controlarlas en lugar de estarlas ampliando. Los vecinos no están en contra del progreso, no están en contra de quitarle el trabajo a la gente, no están en contra de nada de esto, pero lo que sí, pues tienen hijos chiquitos, tienen familia, compraron una casa en una zona residencial, pues no quieren junto tener como se dice en nosotros los chavos, un antro. Y sostenían que una edificación que estaba en un predio contiguo al de ellos era irregular e ilegal y que no se debía autorizar e impugnaron las autorizaciones que autoridades de la Ciudad de México habían otorgado en su momento, autoridades entonces del Distrito Federal habían otorgado para el funcionamiento y el uso de suelo correspondiente. Los vecinos recurrieron a un abogado para defender su derecho a un medio ambiente sano, ya que según ellos, las actividades del centro de espectáculos conllevan contaminación visual y auditiva, además del flujo de cientos de personas ajenas al barrio. Tristemente la necesidad como vecinos nos lleva a unirnos porque se buscó la forma de no llegar a esto pacíficamente, ¿no? Digo, bueno, no estamos en una guerra, pero bueno, sin tener que llegar a un juicio y a todo esto, porque quisimos hablar con ellos y explicarles que, bueno, estas son nuestras casas, esto es nuestro patrimonio, aquí viven nuestros hijos. Así comenzó la batalla legal entre las dos partes, una sosteniendo que era ilegal esta remodelación y la otra que tenía derechos adquiridos para hacerlo. Al querer nosotros hablar con ellos y encontrarnos con negativas y mentiras que nos siguen diciendo y nos siguen engañando, pues obviamente tuvimos que acudir a las instancias judiciales. Un proceso de 5 años que inició con un juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Ellos perdieron su uso de suelo, viene en la sentencia, porque originalmente era un terreno de 5,000 metros. Después de estos 5,000 metros, lo redujeron a la mitad y quedó en 2,500. Y ellos pensaron que por el hecho de ya tener una licencia anterior de 5,000 metros, si redujo mi terreno, me quedo por el 2,500 y sigue siendo. Nunca pidieron otra, nunca hicieron ningún trámite. Los administradores del cine obtuvieron un amparo para desarrollar su proyecto. Y si bien una constancia de uso o una licencia de uso de suelo expedida en un determinado momento bajo unas ciertas condiciones podía permitir un uso de ese inmueble para determinados efectos, con el paso del tiempo puede ser que ya no corresponda a ese uso y se puede modificar porque no son inmutables. Este es en parte lo que sucedió aquí, una constancia expedida para determinados usos en un predio de determinadas dimensiones, con el paso de tiempo se fue reduciendo y entonces ya no correspondía a ese uso. Ante esta situación, los vecinos promovieron otro amparo ante el 18º Tribunal Colegiado en materia administrativa. Es un asunto interesante en la medida que refleja cómo la participación de personas a través de la figura del interés legítimo los puede llevar a cuestionar y a poder someter a la revisión de las autoridades del juicio constitucional los actos de las autoridades
y que finalmente sea y prevalezca el espíritu de la Constitución. La colonia del Carmen Coyoacán es un área de conservación patrimonial y una de las zonas históricas más emblemáticas de la Ciudad de México. Es por ello que artistas, intelectuales, académicos y colonos presentaron un recurso ante el 18º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, conocido como Amicus Curiae. Este recurso permite a un tercero ajeno a una disputa legal emitir una opinión y argumentos a favor de una de las partes. Este asunto es muy bonito y es muy importante para el derecho mexicano, porque es de los pocos asuntos que hay de interés difuso, un amparo colectivo. Es de las pocas veces que ya un grupo de vecinos sin un interés directo, jurídico, pueden presentar un amparo o un recurso ante el contencioso administrativo, que fue como fue inicialmente esto, y ganar. En 2011 hubo 2 reformas que cambiaron el desarrollo del juicio de amparo: el sistema de derechos humanos y, a la par, la reforma al juicio de amparo, que permitió más accesibilidad a los ciudadanos a través del interés legítimo. Bien, pues ahí está el testimonio de los vecinos que finalmente fueron los promoventes de este juicio de amparo, y comentábamos en el bloque anterior sobre la primera instancia en que les niegan la razón a ellos, pero van a una apelación y ahí sí les dan la razón. ¿Qué es lo que sucede después? Después de eso es cuando el asunto entra por primera vez a tribunales federales. Se presenta un primer amparo, en esta ocasión, pues como es de imaginarse, por parte de la empresa que estaba realizando las obras de construcción, la empresa que tenía este proyecto, y en ese primer amparo se le da la razón a la empresa, pero no tanto por razones de fondo, como le llamamos nosotros los abogados, sino por alguna cuestión ahí que quedó pendiente de abordarse bien por parte del Tribunal de Apelación, y se dicta un primer amparo en el que, voy a ponerme un poco técnica, se le deja en libertad de jurisdicción para que, superado ese detalle, se vuelva a pronunciar respecto de todo lo que está en el litigio. ¿Esto qué significa? Que el asunto regresa otra vez a la sala de apelación, que es en el Tribunal Contencioso Administrativo, se vuelve a dictar una sentencia de apelación, y en esta sentencia ahora se voltean las cosas. En esta segunda sentencia, el tribunal le da la razón ahora exactamente todo lo contrario. Ahora le da la razón a la persona que tenía expedida a su favor esta constancia de uso de suelo, y los vecinos resultan perdidosos en la instancia local. Y es en este justo momento cuando el asunto se vuelve a convertir en un amparo directo, que es la sentencia que estamos ahora comentando. Así llega exactamente al tribunal en el que integro, y llega en forma de amparo directo. ¿Por qué? Porque, como sabemos, en amparo directo lo que se revisan son sentencias definitivas dictadas por los tribunales locales, en este caso por la sala del contencioso administrativo. ¿Ahí cuáles son los argumentos de los vecinos en cuanto a las afectaciones? Muy bien. En este amparo vienen insistiendo en cuestiones que han venido planteando desde un inicio, pero bueno, en ocasión de las razones que expresó la sala del contencioso administrativo, hacen valer cualquier cantidad de argumentos de por qué la apreciación de la sala no fue correcta. Ellos impugnan, como lo dije desde un principio, la constancia de uso de suelo del 95, y explican por qué a su juicio esa constancia estuvo viciada desde un origen. Ellos alegaban mucho, insistieron mucho en el punto de que había una diferencia ahí en el metraje respecto de lo que decía el documento en relación con los documentos que lo amparaban. Había una discrepancia ahí del metraje, de la superficie del predio. Le habían apostado mucho a que con ese motivo se declarara la nulidad de esa constancia de uso del suelo, insisto, expedida en 1995. Pero junto con eso también habían alegado que debían considerarse nulas, además de esa constancia, lo que se llama manifestación de construcción, el aviso de terminación de obra. Y la razón de estas nulidades ellos la sostenían en que a su vez estaban sustentadas en la constancia de 1995. Y aquí se pone muy interesante el asunto, porque ya están superadas todas las discusiones de proceso, de formalismos, de tecnicismos, y ya nada más queda como materia de pronunciamiento para el tribunal precisamente el meollo del asunto. Si esa constancia es válida tantos años después, y hasta dónde alcanza, hasta dónde no alcanzaba, y aquí es donde ya entra
pues el estudio, exactamente. ¿Qué era lo que venía como de tiempo atrás en este predio? Como para que nos quede claro, ¿para qué les dieron permiso de utilizarlo? Y si realmente lo modificaron o por qué los vecinos también cuestionaban esta parte, ¿no? Sí, es una historia todavía más larga que de 95. Y ahí empiezan, pues precisamente al contar esta narrativa, en la narrativa van surgiendo las cuestiones que al final quedó esbozado en la sentencia, les va dando la razón a los vecinos, en este caso quejosos, los vecinos que pidieron la nulidad de los documentos que ampararon esa construcción o reconstrucción, como le queramos llamar. Esa constancia de 95 realmente no fue un uso de suelo nuevo o primerizo que se otorgara en 1995. Ese predio desde los 60, 70 ya estaba autorizado en una extensión mayor, y este detalle también es muy importante tomarlo en cuenta, en una extensión mucho mayor a la actual, ya estaba autorizado un uso de suelo para con la vocación de, pues, del centro de espectáculos, del centro de entretenimiento, que es un cine. ¿Qué fue lo que pasó? Este permiso, documento que amparaba esta situación, pues fueron pasando los años y persistía y persistía y persistía. Y alrededor de los 90s, que es cuando empieza a cobrar más auge el tema de la reordenación del territorio, un poco antes, pero bueno, aquí el punto de quiebre se viene en los 90s, no recuerdo ahora con precisión el año, si fue 93, 94, 95, se hace, 94 creo que fue, se hace una reordenación territorial de toda la ciudad y pues, por supuesto de la delegación Coyoacán y de esta zona de la que estamos hablando, que por lo demás es una zona muy conocida y muy céntrica en la propia delegación Coyoacán. ¿Qué pasa en esa situación, en ese momento? En esa reordenación del territorio se establece que en esa zona en particular su vocación en lo sucesivo es de una zona habitacional exclusiva. Esto es solo para la vivienda de familias, solo para vivienda, no para comercio, no para industria, no para... Pero ese que ya estaba ahí sí se quedaba. Exacto. Y no solo ese, lo que generalmente sucede cuando hay modificaciones en la ordenación territorial es que las nuevas reordenaciones no pueden afectar los derechos adquiridos de quienes ya estaban antes en esos lugares. Y pasa en esta colonia y pasa en toda la ciudad. Siempre que hay una situación de estas, se deja como esta válvula de escape en la que, bueno, esto es de aquí en adelante. Quien ya antes de esta situación venía operando de otro modo, al amparo de un documento legal, no te podemos afectar tus derechos adquiridos y tú vas a seguir gozando de las autorizaciones administrativas que tenías mientras las sigas usando. Por eso era importante el año 1995, porque en 1995, que fue justo después de esta reordenación, se va y al amparo de esta posibilidad de que se respeten derechos anteriores, se va y se solicita la constancia de que había un derecho adquirido de un uso de suelo anterior al nuevo, que ahora que ya era obligatorio, y al amparo de ese derecho anterior se expide esa constancia para seguir operando el uso de suelo que se tenía autorizado. Y entonces se empieza a hacer la remodelación. Vamos a hacer una pausa, ya se está poniendo más interesante el asunto y vemos qué es lo que sucedió después. Claro. Vamos a la pausa, le dejamos con el ABC jurídico de hoy y regresamos con más. Para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, es necesario que las sentencias se cumplan puntualmente. Inmediatamente después de emitir el fallo judicial, el juzgado o tribunal correspondiente debe notificar a las partes sobre su resolución. En la notificación que se hace a la autoridad responsable, se le ordena cumplir la sentencia en un plazo de 3 días. De no hacerlo, se le impondrá una multa. En ese caso, el expediente será remitido a un tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte para seguir el trámite de inejecución. Al resolver el incidente de inejecución de sentencia, la Suprema Corte puede ordenar la separación del cargo de los funcionarios encargados de dar cumplimiento a la sentencia y su consignación ante un juez. Es la construcción así masiva de condominios, ¿no? Condominios que rebasan
los pisos que se supone están permitidos por ley, y yo he visto que en algunas colonias se han organizado para hacer amparos para limitar la construcción. Ya estamos de regreso y seguimos con el tema de este asunto que sucedió en la delegación Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, y nos comentaba en el bloque anterior, llega este asunto al año 95, ¿y qué sucede después con el predio? Después con el predio suceden varias cosas. No constan en el expediente las fechas exactas de todo lo que sucede, pero muy a grosso modo, este predio, que era una superficie importante, se va presentando lo que urbanísticamente se van llamando subdivisiones, se va partiendo en diferentes espacios, y esos espacios se van pues comercializando, vendiendo y destinando a otros usos. Entre otros, en una franja de ese anterior predio se construyen unas casas habitación donde viven algunos de los ahora quejosos. En este predio, además de que en el curso de estos años sucedieron estas subdivisiones y ventas y traspasos de propiedad, eventualmente, al amparo de esa constancia de uso de 1995, alrededor del 2010, que es cuando empieza el conflicto como contábamos al inicio del programa, alrededor del 2010 se empieza un proyecto pues de rehabilitación o reconstrucción de ese espacio para darle en principio pues ese destino otra vez, el de un centro de espectáculos. Algunos dicen que era un cine, otros dicen que arena. O sea, en algún momento este cine ya no operaba, o sea, estaba ahí, pero ya no... No, dejó de operar. Tenemos algunas constancias en autos respecto de algunos periodos en los que estuvo operando, y hay otras constancias, no recuerdo ahora de memoria la fecha exacta, pero alrededor de 2001 más o menos, parecería que hay documentos de los que se advierte que dejó de operar como cine. Y qué bueno que tocas ese punto, porque eso al final de la historia se convierte en un punto que no solo es un punto a destacar en la sentencia, sino que se convierte en un argumento importante de la sentencia. Y ahora te explico por qué se les da la razón a los vecinos aquí. Entonces se dividió el terreno, se fue y había casas habitación, quedaba ahí pues este cine que ya no se utilizaba como cine, y entonces un ahora espacio de lo van a remodelar. Empiezan esos trabajos, y cuando empiezan esos trabajos es cuando empieza toda esta cadena de litigios de la que estamos platicando. ¿Por qué se les da la razón aquí a los vecinos, o qué es lo que se dice en el tribunal para decir que ellos tenían razón en sus peticiones y en las demandas que hicieron ante la autoridad? Fueron básicamente tres cosas. Primero, respecto de la constancia de 1995, de la que tanto hemos hablado, se les dice, y aquí un poco pareciera que a veces con o a veces contra lo que ya se les había dicho en instancias anteriores, se les dice que no queda probado que esa constancia en su momento hubiera tenido algún vicio. Nos salimos de esta discusión de que si el metraje coincidía, si no coincidía, y al final se dice, bueno, tú tenías que haber probado que ese metraje no está bien, no lo lograste probar, y esa constancia de 1995 en su momento no tuvo ningún problema. Pero, y aquí es donde la historia, por eso les decía que en la narrativa de los hechos se van dando las razones del amparo. ¿Qué es lo que pasa? Aun cuando se dice en la sentencia que en su momento esa constancia de uso de suelo no tuvo ningún problema, lo cierto es que con el devenir de las cosas, las circunstancias cambiaron, y esa constancia ya no podía seguir hoy en día amparando el uso de exactamente, ni el uso ni la edificación que ahora se estaba en disputa. ¿Y por qué no? Aquí fueron una pluralidad de razones. La primera, y quizá la más sencilla de explicar, ese documento se expidió, esa autorización se expidió sujeto a un predio de determinadas dimensiones.
Que era muy grande. Que era sumamente grande. Subdividir. Exacto. Y con el paso de los años y ante las subdivisiones efectuadas, el metraje restante ya no tenía coincidencia con el documento original. Exactamente. Entonces, eso fue una razón, por lo demás, muy importante para decir lo que en su momento estuvo vigente, ahorita ya no lo fue, se expidió para un predio de determinadas características y ese predio ya no existe. Hoy lo que existe es un predio mucho más pequeño, de estas otras características, ya no hay correspondencia, eso hoy por hoy, aunque en su momento fue bueno, hoy por hoy ya no vale y sobre eso no se puede otorgar a su vez una autorización de construcción. Para ese uso. Para ese momento. Exacto. Antes de que nos explique las otras razones, ¿no? Y las otras conclusiones a las que llegan en el estudio, aquí en el programa tenemos una sección en la que salimos a la calle y le preguntamos a la gente sobre el tema que estamos hablando. Entonces, en este caso, salimos y les preguntamos qué opinan sobre esta posibilidad que ahora tenemos, que ahora nos da la ley de ir al juicio de amparo, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones, por ejemplo, también cuando se ve afectado el medio ambiente, ¿no? O en este caso a los vecinos de este lugar que vieron afectados pues sus intereses y su modo de vida. Entonces vamos a ver esta sección y regresamos para las conclusiones de nuestra entrevista. Perfecto. Vamos a verla y regresamos. Pues es muy bueno, pero sobre todo yo creo que todas las cosas que pueda ayudar a la sociedad, yo creo que necesitan mayor difusión para que la gente sepa. Pues me parece justo. Cuando haya un cambio que afecte a la mayoría, tendríamos que tener la posibilidad de organizarnos y de poder levantar la mano para decir qué está bien y qué está mal. Algo que se ha estado dando mucho en la delegación Benito Juárez es la construcción así masiva de condominios, ¿no? Condominios que rebasan los pisos que se supone están permitidos por ley, y yo he visto que en algunas colinas se han organizado para hacer amparos para limitar la construcción. Por supuesto que sí tenemos que organizarnos para que no nos quiten árboles, ¿no? Ahora que están haciendo muchas construcciones, por ejemplo, alrededor, pues sí nos están quitando agua y están podando muchos árboles para poder hacer sus construcciones. Claro que sí está muy mal, ¿no? Sí tenemos que organizarnos para que ya no siga avanzando este problema, ¿no? Es que deben de organizarse, porque esos edificios muchos que no están en regla, sin papeles y con puros pagos de así bajo mano. Si se puede promover un amparo para proteger la necesidad de la mayoría, a mí me parece súper perfecto, ¿eh? Eso me parece muy bien. Si es para proteger la necesidad o el derecho de la mayoría, sí, súper bien. Por sí ya estamos viviendo una situación bien difícil con el smog y todo esto que le está afectando ya demasiado a los niños. Luego que nos sigan perjudicando ya no se puede. Sí, también he oído varios proyectos que están investigando, como lo de Chapultepec, que no lo permitieron. Pues está bien, ya que ahorita, por ejemplo, en la ciudad ya no hay áreas verdes. O sea, cada vez están acabando más con el área pública, donde podemos pues gozar de alguna manera con un esparcimiento para nuestros hijos. Híjole, no te conozco nada del tema. Pero bueno, si es así, pues sí sería, o sea, sí es bueno que se pueda promover para que la comunidad, bueno, pueda estar más unida y parar algo que en lo que no estén de acuerdo o afecte pues a ellos, ¿no? Yo creo que es adecuado y es importante, porque yo creo que hay abusos por parte de los delegados en donde hacen construcciones demasiado altas, aún sin permisos. Hay permisos falsos, corrupción dentro de las mismas, y antes no nos permiten organizarnos, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que estemos ahora pues más organizados nos permite hacer un frente común. Bueno, sí, ahora sí que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Entonces, pues si es para un bien común, yo estoy de acuerdo. Pues yo pienso que cuando van a afectar algo a la comunidad, pues es bueno que se unan y se amparen. Está bien, nada más es cuestión de que la comunidad se una para realmente
hacer cosas en pro de la comunidad. Porque aquí han derrumbado una de casas que en teoría está prohibido, pero se ve la corrupción de la delegación. Y es más edificios que nos quitan agua, o sea, ya no deberían de, pero en cada calle han derrumbado ahorita una casa en los últimos meses. Bien, pues ahí está la opinión de los ciudadanos, y para todos es importante y nos resulta como en beneficio el que podamos tener más participación en estos asuntos que nos afectan, no directamente quizás como parte involucrada en un juicio, pero sí que nos lleguen a afectar en nuestra vida cotidiana, como en el caso que estamos comentando, ¿no? De estos vecinos que vieron afectados sus intereses, digamos, por la remodelación de esta sala. Retomando nuestra entrevista, ¿qué es lo que sucede entonces cuando se determina que es nula este permiso que tenían? ¿Sí resultó que era nulo o no? Para precisar. Sí y no. Más bien no. La respuesta es que el tribunal colegiado no establece y más bien dice que no se tuvo por probado que la constancia 95 fuera nula. Lo que sí se establece, y aquí es donde es el punto de inflexión para darle la razón a los vecinos, es que aunque en su momento fue válida, lo cierto es que habían venido sucediendo cosas de 95 a 2016, 2017, o en este caso a 2010, que es cuando se les expiden los permisos de construcción, que ya no permitían seguir sobre esa base otorgando más permisos. ¿Qué es lo que se dice? Se dice, oye, a ti se te respetó y por eso en 95 se te dio una constancia de derechos adquiridos, pero esa constancia de derechos adquiridos que te amparaba el uso del suelo para que pudieses operar aquí un cine o un centro de espectáculos, de entretenimiento, como le queramos llamar, no era a perpetuidad, no era por siempre, tenía su vigencia condicionada. Aunque en el documento no se dijera cuál era la vigencia, cuando pasan este tipo de circunstancias, están condicionados a lo que vaya pasando en la vida real. No porque en un momento dado se reconoce un derecho adquirido en el pasado, quiere decir que por siempre va a existir ese derecho. Y aquí entramos con estos criterios en conforme a los cuales la Corte ha dicho, oye, no porque una situación jurídica se haya generado en un momento quiere decir que el derecho se congela y por todos los siglos de los siglos, todo lo que pase se va a regir por las normas que regían en el momento en el que surgió ese acto. No, el derecho es dinámico. Entonces, aunque un acto surge en un determinado momento, se va ajustando a la normatividad que de momento a momento pues se va reemplazando. Sabemos que el derecho es muy dinámico y conforme van pasando los años se van actualizando y las necesidades sociales también van haciendo y que fue lo que aquí ocurrió, ¿no? Primero era el cine, Exacto. un predio enorme y después fue exactamente lo que ocurrió. Y vuelvo al tema de que en la narrativa están las razones. Primero, el predio ya no era el mismo. Entonces, primera razón, no se podía seguir teniendo por bueno un permiso que se expidió para un predio, por ponerte un ejemplo, no son las cifras exactas, de 1000 metros cuadrados a uno que ahora medía 10 metros cuadrados. Claro que estoy usando cifras sí, claro. imaginarias, ¿no? Pero es nada más para poner gráficamente la razón. Y las otras razones que se dieron, además del tema de que el predio ya no era el mismo, es justo lo que comentaba en ese momento. Estos permisos de derechos adquiridos no son a perpetuidad, están condicionados a que los usos de suelo no cambien y están condicionados a que, aunque parezca pleonasmo lo que te voy a decir, a que el uso se use. Y cuando te digo, estoy usando uso, el término uso como verbo y como sustantivo. Si el uso no se usa, esto es, si tienes un uso para un determinado giro y lo tienes amparado en derechos adquiridos del pasado y no lo usas, se van perdiendo las condiciones que justificaron que en su momento un uso del pasado tuviera efectos en el presente. Y aquí pasaron todas estas cosas. El predio cambió. Los usos de suelo autorizados, los usos como norma, cambiaron, porque ahora, primero en los 90 se dijo que era una zona exclusivamente habitacional, luego en el 2010, creo que fue, se vuelve a ordenar el territorio y ahora se establece preponderantemente habitacional con unos permisos de usos comerciales muy específicos y muy delimitados en el ordenamiento territorial. Entonces, la primera condición cambió. Esto es, esa zona ya no tenía esa ordenación territorial. Y la otra condicionante que era, me atrevo a usar esta expresión, aunque parezca que estoy hablando mal, pero creo que es muy gráfica, de que el uso se use, el uso se dejó de usar. El cine dejó de operar, el predio dejó de funcionar como tal y entonces la vida en la comunidad también cambió.
Cuando esto empieza a pasar, entonces esas razones que justificaron que en un momento algo del pasado, que repito, en este caso era de los 60s o 70s, todavía 2010, pues son con 40 años después, todavía siguiera imponiéndose, esas razones justificantes ya no estaban, ni por las dimensiones, ni por el uso que se le daba al espacio, ni la ordenación territorial lo seguía permitiendo. Entonces se conjugan todos estos factores y finalmente lo que se establece es, oye, si todo eso ya no es así, entonces no se pueden hoy en día expedir autorizaciones para la construcción sobre ese predio con base en algo que, aunque en su momento fue bueno, hoy ya no es válido seguir oponiendo como razón jurídica, ¿no? Y esto es lo que al final pues le da la razón a los vecinos, decirles, oye, se conjugaron todas esta serie de cosas y esa obra entonces se autorizó en su momento y se ejecutó en su momento con base en algo que no tenía un sustento válido a estas alturas. Finalmente, magistrada, ¿cuáles son los efectos de darle la razón a este grupo de vecinos? Qué bueno que tocas ese tema, Verónica, porque al hablar de al explicarte cuáles fueron los efectos de esta decisión, necesito puntualizarte algo que si bien lo comentamos al principio, creo que vale la pena insistir ahorita. Es que de este asunto conocimos en los tribunales federales no porque se haya promovido lo que llamamos un amparo indirecto, que haya llegado primero a un juez de distrito y luego a un tribunal colegiado. Lo conocimos en amparo directo y el acto reclamado en un amparo es una sentencia. Entonces, los efectos de nuestra concesión de amparo no pueden ser otros que los de obligar a que se dicte una nueva sentencia, en esta ocasión por parte del Tribunal Contencioso de la Ciudad de México, en la que tomando en cuenta todas estas razones, se pronuncie sobre ya no la nulidad de la constancia 95, pero sí sobre la nulidad de los documentos que ampararon la construcción que se llevó a cabo en el curso de los últimos años. Este amparo pues se cumple con la emisión de una nueva sentencia, ya no a cargo de nosotros, sino a cargo de la autoridad local, en la que se tendrán que ver reflejadas todas estas consideraciones y en consecuencia pues establecerse qué fue válido y qué no fue válido de toda la obra que se ejecutó en ese predio. Y finalmente, de toda esta charla muy interesante, nos deja la sensación de cómo es que está cambiando la forma en que participa el ciudadano en la vida, en judicializar los asuntos y resolverlos, y en su experiencia, ¿no? ¿Qué le deja este juicio en el que se están presentando estas pues figuras novedosas o estas formas nuevas de acercarse a la impartición de justicia? Me gusta mucho tu pregunta y me gusta mucho cómo la abordas porque creo que es justo lo que hace, lo que singulariza a este asunto de muchos de los que conocemos. Sin duda conocemos muchos asuntos muy importantes, pero a mí me parece que tiene esa nota que lo hace, digamos, diferente. Y me gusta mucho el asunto justamente por lo que mencionabas, por la alternativa, porque que los ciudadanos vean en la justicia una alternativa para la modificación de los problemas que aquejan su vida diaria. El derecho urbanístico parece una cosa muy fría, muy técnica, muy alejada de nosotros, pero al final las condiciones de vida, las formas en las que se va dando la vida en comunidad, tienen todo que ver con el derecho urbanístico. Si vamos a vivir en una colonia en la que solo haya familias, si vamos a vivir en una colonia en la que después hay una tienda, luego hay oficinas, luego hay una escuela y luego está mi casa. Y la forma de vida es algo totalmente directo del ciudadano y que los ciudadanos apuesten a que los tribunales, tanto los locales como los tribunales de amparo, puedan escucharlos y puedan oír y con objetividad decidir los conflictos que les aquejan en su vida diaria, se me hace una apuesta por lo institucional muy importante. Este conflicto de no haber confianza en los tribunales se hubiera resuelto de otro modo. Pero habiendo confianza en los tribunales, se agotaron primero las instancias locales, se agotaron con todo el derecho que tienen de venir a cuestionar esas sentencias locales al juicio de amparo, y al final y después, como ya vimos después de varias rondas, se ha tenido una decisión que aparentemente es la final en este conflicto, pero ciertamente es un juicio muy sintomático, me parece a mí, esto ya es una opinión personal, me parece un juicio que es muy sintomático de una nueva forma de ejercer la ciudadanía, de una nueva forma en la que los ciudadanos inconformes ya no es nada más decir que algo no les gusta o poner una lona o poner una cartulina en la obra que no les gusta, sino de
acudir a las instancias, a los cauces institucionales y legales que hay para ello, ventilarlo con razones, no con gritos, no con cartulinas, sino con razones, y encontrar en ello una solución a sus problemas y a problemas que les van a afectar tanto a ellos como a toda la comunidad. Tocabas al principio el tema del interés legítimo. Este es un asunto que a mí también me gusta abordarlo desde ese punto de vista, aunque no hayamos conocido el amparo indirecto, porque refleja cómo un solo asunto puede afectar no solamente a las dos partes en conflicto, en este caso a un grupo de vecinos y el otro vecino, sino que es un asunto con una repercusión transversal. Afecta en general la vida comunitaria y la forma en que se va a desarrollar la vida en toda esa colonia de esta delegación en particular. El otro día leía un artículo que hablaba de a quién afectan las sentencias. Bueno, hay sentencias que a lo mejor afectan a una o dos personas, pero esta sentencia afecta pues tampoco a las 3 o 4 personas que estaban involucradas aquí, afecta a todo un número indeterminado de personas y en general a los habitantes. En esta delegación. A los habitantes de la delegación. Acabó el tiempo, pero sin duda muy interesante el asunto y ya veremos entonces dar seguimiento al cumplimiento de esta sentencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y usted no se vaya porque todavía tenemos más información. Regresamos. Y entonces ahora sí. ¿Sabe cuántos asuntos son resueltos en tribunales y juzgados federales tan solo en un mes? Echemos un vistazo a la estadística judicial. Los tribunales colegiados de circuito iniciaron el mes de febrero de 2017 con 40.939 asuntos en materia de trabajo. En ese mes ingresaron 8.406 expedientes para sumar un total de 49.345 juicios y recursos legales. De ellos, fueron resueltos 9.193. Al iniciar febrero de 2017, en los juzgados de distrito había 12.600 asuntos en materia de trabajo. En ese mes, ingresaron 9.665 juicios y recursos legales, lo que representó una carga laboral de 22.265 expedientes. De ellos, fueron resueltos 8.519 asuntos. Es momento de ver cómo van los cursos, talleres y conferencias que imparte el Instituto de la Judicatura Federal. En los primeros 2 meses de este 2017, México recibió a 25.860 mexicanos repatriados de los Estados Unidos. Al respecto, en estos últimos años, la población migrante mexicana en situación de vulnerabilidad ha estado en el centro de la atención institucional del país, particularmente en esos momentos en que se ha incrementado la problemática con las repatriaciones que rompen la unidad familiar, involucran a niños, niñas, adolescentes y mujeres que requieren especial cuidado en el contexto de las diversas fases del fenómeno migratorio. De esos primeros mexicanos repatriados por el gobierno norteamericano encabezado por Donald Trump, 2.270 son mujeres y 180 niñas. En este contexto, el Poder Judicial de la Federación determinó implementar un programa de capacitación desde 2 vertientes, género y migración. Para asistir a personas indocumentadas en el país que tienen una situación irregular migratoria, sino también ordenó la creación de un cuerpo de asesores que atendiera, orientara, en su caso representara a mexicanos que fueren repatriados con motivo de la política de los Estados Unidos de América en materia migratoria,
y paralelamente también se viera la cuestión de género. Así, el Instituto de la Judicatura Federal Escuela Judicial puso en marcha el taller de Migración, Defensa Penal y Género, destinado a asesores y defensores del Instituto Federal de Defensoría Pública. Se requiere construir un enfoque integral que de manera equilibrada incorpore la migración, el desarrollo y los derechos humanos, y que tengan como centro a la persona migrante. Es decir, se debe abordar el tema desde la dimensión del migrante como sujeto de derechos humanos. Un programa de capacitación que fortalecerá el servicio especializado a migrantes que opera desde febrero de este año en el Instituto Federal de Defensoría Pública y que a la fecha ha brindado más de 600 asesorías. Recibiendo conocimientos, compartiendo experiencias. ¿Y para qué todo esto? Pues, simple y sencillamente para que los servicios que nosotros prestemos sean de la más alta calidad y desde luego sean en beneficio de las clases más vulnerables. La atención está encaminada tanto a mexicanos repatriados de Estados Unidos, así como a los extranjeros que tomaron a México como tránsito para llegar a Norteamérica. El Consejo de la Judicatura hoy, Óscar Valleza. Así llegamos al final del programa de hoy. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención y le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más sentencias y actividades de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.